Hay momentos en la vida en los que todo parece correr demasiado rápido. El reloj se vuelve más implacable de lo normal, la agenda más llena, el corazón más pesado y la mente más ruidosa. Vivimos rodeados de presiones, expectativas y exigencias que se multiplican como olas, una tras otra. A veces, parece que intentamos respirar bajo el agua. Y es precisamente en este escenario moderno, de prisa, urgencia, ansiedad y agotamiento, donde las palabras antiguas del Salmo 23 surgen como un susurro divino, como una mano que toca el hombro y dice: todavía existe descanso, incluso aquí. El mundo grita, pero el Salmo 23 habla bajito. Y paradójicamente, es justamente esa voz suave la que nos restaura. Es esa voz tranquila la que confronta el ritmo frenético de la vida actual. Cuando David declaró: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», no estaba describiendo solamente una doctrina, estaba describiendo una experiencia. David conocía el desierto, conocía la presión, conocía la sensación de correr por su propia vida, pero también conocía al pastor, ese Dios que no se pierde entre multitudes, que no se confunde con ningún ídolo, que no es solo un concepto, sino un guía. Si llevamos esa verdad a nuestros días, entendemos que David, de alguna manera, ya enfrentaba sus propios mundos acelerados, persecuciones, batallas, responsabilidades, noches sin dormir, decisiones urgentes. El caos cambia de forma, pero no de esencia. Y por eso este salmo conversa tan profundamente con el alma moderna. Recuerda que, aun cuando todo corre, Dios camina. Y quien decide seguir al pastor aprende a ajustar su paso al de él. Un paso más tranquilo, más sabio, más humano. Él me hace descansar en verdes pastos. Esta frase es casi un antídoto emocional. En un tiempo en que descansar parece señal de debilidad, el salmista revela un Dios que lleva el descanso no por obligación, sino por cuidado. Dios no empuja, Dios conduce. Dios no obliga, Dios invita. Y los pastos verdes en Medio Oriente no eran paisajes románticos como los imaginamos. Eran raros, preciosos y muchas veces encontrados solo por pastores experimentados. Eso significa que el descanso verdadero no es algo que encontramos solos, sino algo a lo que Dios nos conduce. En un mundo que idolatra la productividad, el pastor nos conduce a la pausa. En una sociedad que glorifica el movimiento constante, el pastor nos enseña el arte de detenernos. Cada persona que lee este versículo necesita recordar: descansar no es perder el tiempo, es cuidar el alma, es mantener el corazón y a veces es protección divina para que el peso del mundo no nos aplaste. Me lleva junto a aguas tranquilas. ¿No es interesante que Dios no nos arroja a ríos turbulentos, sino a aguas calmadas? Las ovejas tienen miedo del agua agitada, pueden ahogarse si caen. Es como si Dios dijera: conozco tus límites, sé lo que te asusta, sé lo que te paraliza, no te llevaré a lugares que te destruyan. En el mundo moderno, las aguas turbulentas son otras: exceso de información, comparaciones sociales, notificaciones constantes, ansiedad psicológica, un mercado que no se detiene, una cultura que exige que seas fuerte todo el tiempo. Pero el pastor todavía elige aguas tranquilas. Eso significa que Dios no quiere que vivas en agotamiento constante. El ritmo del cielo nunca ha sido acelerado. El ritmo del cielo siempre ha sido perfecto. Mientras el mundo te manda a correr, Dios te ofrece calma. Y quien bebe de esa agua entiende que la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Restaura mi alma. Esta quizás sea una de las frases más profundas del Salmo entero. No es el cuerpo lo que Él restaura, no es la agenda, no es la carrera, es el alma. Lo que se desgasta primero no son los músculos, sino los pensamientos. Lo que se enferma primero no es el cuerpo físico, sino la identidad, la esperanza y la perspectiva. El alma humana se cansa, se quiebra, se agrieta y clama. Y Dios lo sabe. Restaurar es sanar, reponer, equilibrar. Es Dios tocando áreas que nadie ve, sanando heridas que nadie sabe que existen. Es Él devolviendo color a lo que estaba gris, devolviendo vida a lo que estaba marchito.
devolviendo sentido a lo que parecía inútil. Es Él recordando que el alma humana no fue hecha para correr todos los días sin parar. El alma humana necesita respirar. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Caminar con calma no significa vivir detenido, significa caminar con propósito. El pastor no nos lleva por cualquier camino, ni por los más cortos, sino por los correctos. La prisa nos empuja a tomar atajos. Dios nos guía por la ruta correcta. Los atajos ahorran tiempo, pero cuestan el alma. Dios nos guía despacio, pero siempre seguro. ¿La razón? Por amor de su nombre. Nos guía no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. No porque lo merezcamos, sino porque Él decidió ser fiel. Eso significa que cuando el mundo intenta atropellarnos con decisiones impulsivas, Dios nos llama a la sabiduría. Cuando el mundo dice, decide rápido, Dios dice, decide bien. La prisa crea arrepentimientos, la calma crea discernimiento. Y la justicia aquí no es solo moral, es vida alineada, equilibrada, íntegra, coherente. Caminar por sendas de justicia es caminar con estructura, pasos firmes, corazón limpio y conciencia tranquila. Aún así, incluso cuando el camino es correcto, no siempre es fácil. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, esta expresión carga una verdad que todos tememos admitir. Habrá valles, habrá sombras, habrá noches oscuras, pérdidas, dolores, ansiedades, días pesados, noticias difíciles, periodos de silencio. El Salmo no promete una vida sin valles, promete compañía dentro de ellos. Y eso lo cambia todo. El valle sin Dios es desesperación. El valle con Dios es transformación. El valle de sombra de muerte, en el mundo moderno, son esos momentos en que la mente colapsa, en que la presión aprieta, en que el miedo sofoca, en que la esperanza falla. Es el burnout, la depresión, la sobrecarga emocional, las crisis que ni siquiera sabemos explicar, pero el pastor camina con quien está en dolor. No envía un ángel, Él mismo va. No habla desde lejos, Él baja al valle. Y allí, en el lugar más oscuro, enciende la lámpara de su presencia. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. David no dijo, no temeré porque soy fuerte, ni porque entiendo lo que está pasando, ni porque todo saldrá como yo quiero. Él dijo, porque tú estás conmigo. El valor verdadero nace de la compañía correcta, no de las circunstancias correctas. En este mundo acelerado, nos enseñaron a resolver todo, a controlar todo, a planear todo. Pero el valor bíblico nace de estar con Dios. Significa que quizá no sepas lo que pasará mañana, pero sabes quién estará contigo mañana. La presencia del pastor es el ancla que impide que el alma naufrague. En un tiempo en el que muchos sienten miedo incluso de descansar, miedo a perder oportunidades, miedo a quedarse atrás, miedo a no ser suficiente, el Salmo nos reeduca. La calma viene de confiar, no de correr. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. En el mundo moderno, cualquier forma de corrección es vista como crítica o ataque, pero el pastor usa la vara no para lastimar, sino para proteger, y usa el cayado para atraer a la oveja cuando se desvía. Dios no es un gerente impaciente, es un padre que cuida. La corrección divina no es castigo, es protección. Él sabe dónde tropezamos, sabe cuándo aceleramos demasiado, sabe cuándo nos desviamos hacia caminos que nos enferman. A veces, la ansiedad que sentimos no es solo carga del mundo, es una señal interna de que estamos caminando fuera del ritmo que Dios soñó. El cayado del pastor nos trae de vuelta, suavemente, no para limitar la vida, sino para preservarla. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esta es una imagen extraordinaria. Dios enseñándonos que la paz no depende de la ausencia de problemas. Dios nos invita a sentarnos a la mesa, aun cuando hay enemigos alrededor. Eso significa que Él nos enseña a desacelerar, incluso cuando hay presiones externas. Es como si Dios dijera, no vas a comer corriendo, vas a sentarte, respirar y confiar. En un mundo donde todo se hace con prisa, hasta comer, Dios nos da la imagen más contraintuitiva posible, una mesa. La mesa es lugar de conversación, de nutrición, de pausa, de celebración. Y aunque el entorno sea hostil, el interior puede permanecer en paz.
La mesa de Dios es más grande que la tensión del mundo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción es símbolo de sanidad, honra y capacitación. Es Dios diciendo, te cuido de adentro hacia afuera, y el rebosar significa sobra, abundancia, exceso de gracia. En otras palabras, quien sigue al pastor no vive de migajas emocionales, vive rebosando. Y ese rebosar no tiene que ver con dinero, ni con tener todo lo que el mundo llama éxito. Tiene que ver con tener un alma tan plena que nada externo roba la paz interna. Tiene que ver con tener más esperanza que miedo, más fe que ansiedad, más confianza que prisa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Resulta curioso pensar en esto. Mientras el mundo persigue resultados, Dios hace que la bondad nos persiga a nosotros. La imagen es lo opuesto al ritmo moderno. En el mundo, corremos detrás de cosas. En el reino, las cosas nos alcanzan. El bien y la misericordia siguen a quien sigue al pastor. Eso significa que no necesitas desesperarte por construir todo solo. Significa que cuando caminas al ritmo de Dios, las provisiones te alcanzan en el momento exacto. Y eso quita un peso gigantesco de los hombros del alma. Y habitaré en la casa del Señor por largos días. La conclusión del Salmo no es una frase bonita, es una promesa eterna. En un mundo donde todo vence, expira, termina, se desgasta, se cansa, se corrompe, el salmista declara, existe un lugar donde el alma descansa para siempre. Un lugar donde no hay prisa, no hay urgencia, no hay ansiedad. Un lugar donde el tiempo no asfixia y la esperanza no falla. Habitar en la casa del Señor es vivir con el corazón anclado en lo eterno mientras aún caminamos en lo temporal. Es recordar que la vida no se resume en la prisa de este mundo. Hay una eternidad esperándonos. Y eso cambia por completo la manera en que enfrentamos la prisa, el miedo y el desgaste. Si aplicamos el Salmo 23 a nuestro ritmo actual, descubriremos que la verdadera paz no está en bajar el volumen de la vida, sino en aumentar la presencia de Dios en ella. Y cuando Dios está presente, el alma respira, el corazón encuentra equilibrio, el miedo disminuye, la esperanza crece, y entonces finalmente aprendemos a caminar con calma, incluso en un mundo que no sabe detenerse.